Buenas tardes y bienvenidos al último día de las mesas redondas de estas decimocuartas jornadas Cómo enfrentarse al cáncer, Montijo contra el cáncer. Ayer realmente tuvimos una mesa redonda muy interesante donde se habló de uno de los temas más desconocidos, que es el tema de la investigación y la importancia que merece. Debatimos si realmente se le daba la que merece. Hoy vamos a hablar sobre la humanización del cáncer, una visión global del cáncer antes de la enfermedad, sobre el primer impacto, el proceso y los cuidados paliativos. Nuestra mesa redonda de hoy va a estar moderada por José Miguel Navarro Jiménez y en ella van a participar el equipo provincial de psico-oncología de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, buenas tardes. Lo primero, bueno, darle las gracias a Javier, a Eva y a María, ¿no? Por estar aquí, a Valentín, ¿no? Por invitarnos, ¿no? Como presidente de Montijo. Y bueno, pues sobre todo esta mesa, para mí es un privilegio presentarla, ¿no? Bueno, son mis compañeras y bueno, pues sin más, yo creo que merece la pena mucho escucharlas, ¿no? Sí que quiero presentarlas primero. Está Paloma de Llera, que ella es psicóloga aquí en Mérida Montijo. Anabel Bustamante, que está en Badajoz. Patricia Cardito, que está en Zafra. Concha, ¿no? Concepción. Don Benito e Irene, ¿no? Que será la que se ocupe de los cuidados paliativos. Nosotros habíamos pensado, bueno, aparte de hablar de la humanización, que creemos que es algo prioritario, esencial en el cuidado de los pacientes con cáncer, lo que habíamos decidido entre todos era hacerlo un poquito por fases, ¿no? Bueno, pues primero un primer diagnóstico, una supervivencia, incluso llegando a los cuidados paliativos. La idea es esa, ¿no? Bueno, pues vamos a ir haciendo preguntas, así que sea muy dinámico, y cualquiera de ustedes puede participar en cualquiera de los momentos, ¿no? Dicen, oye, mira, pues yo quiero preguntar esto. En cualquier momento pueden hacerlo partícipe. Sin ir más lejos, yo creo que la idea es empezar, ¿no? Y para empezar, pues bueno, yo creo que Paloma, ¿no? Es la que se va a ocupar de la parte de, bueno, cuando llega un paciente, ¿no? Y le diagnostican de cáncer. Oye, mira, Pedro, tienes cáncer. ¿Cómo reacciona un paciente cuando tiene cáncer? Bueno, pues recibir un diagnóstico de cáncer es una experiencia que siempre resulta muy estresante, una experiencia muy compleja. En un inicio hay muchísima incertidumbre, aparecen muchas dudas, muchos miedos que son inevitables y bueno, constituye una crisis vital que implica todas las esferas de la persona a nivel familiar, social, laboral, e implica una transformación de la persona, de asimilación del cambio con, bueno, un reajuste de comportamientos, de las actitudes, de las emociones y de las decisiones que va a tomar la persona en su vida. La mayoría de las personas sufren un shock inicial emocional al recibir la noticia y, bueno, y aparecen emociones como el miedo, la tristeza, la desesperanza, la inseguridad, la rabia, la ansiedad y una sensación de pérdida de control y pérdida de vida. Y estas sensaciones significan, bueno, pues que se ha disparado la alarma, ¿no?, en el cerebro de la persona y percibe una amenaza y la persona, pues, lógicamente reacciona ante ella. Pero no todo paciente tiene que experimentar las mismas emociones. Depende también del apoyo percibido de la persona, del nivel de conocimiento de la enfermedad que tenga, del tipo de tumor o cáncer que tenga y de la predisposición del paciente a afrontar la enfermedad y a colaborar activamente con el proceso de tratamiento. De todas formas, es importante no confundir estas reacciones emocionales iniciales, que son bastante intensas, con un trastorno psicológico o algún trastorno mental, porque forman parte de la reacción normal. ¿Se me escucha bien? Vale. ¿No? Hay que darle a él. Empezamos, si quieres. Sí. Volvemos a empezar, estamos bien de tiempo. Sí. Disculpadme porque... Empezamos. Sí, a mí se me escucha bien, ¿a que sí? Hola, a mí sí. Ahora sí, ¿verdad? Oye, ha visto, estabais ahí, que sí, que no, que mira, que oye. Que bueno, pues lo primero agradeceros a Javier, a Eva y a María que estéis aquí, a Valentín, ¿no? Y
Y bueno, pues yo creo que sobre todo la pregunta que le quería hacer a Paloma, ¿no? Que ella es la que se ocupa en Mérida y Montijo, ¿no? De esta cuando llegan los pacientes, ¿no? Recién diagnosticados, lo que yo le preguntaba es cómo reacciona un paciente que te han diagnosticado el cáncer, ¿no? Yo creo que llegan a primaria o llegan a oncología, principalmente a primaria, y le dicen, oye, tienes cáncer. ¿Cómo reacciona un paciente cuando tiene cáncer, cuando le diagnostican de cáncer, Paloma? Cerca, que si no tengo que repetir de nuevo. Bueno, pues, a ver, recibir un diagnóstico de cáncer, como decía, es una experiencia pues, muy compleja, es muy estresante y genera muchísima incertidumbre en el paciente y en la familia. Aparecen muchas dudas, muchísimos miedos. Es una crisis vital a la que la persona se tiene que adaptar y transformarse a nivel de comportamientos, de actitudes, de emociones y decisiones, ya que repercuten en todas las esferas de la vida de la persona, a nivel laboral, familiar, social. La persona sufre un shock emocional inicial al recibir la noticia y aparecen pues emociones como el miedo, la tristeza, desesperanza, rabia, ansiedad, enfado. El enfermo pues percibe una amenaza y reacciona ante ella. Todos los pacientes no reaccionan de igual manera, ¿no? Depende también del apoyo social percibido que tengan, del nivel de conocimiento de la enfermedad, el nivel sociocultural, el nivel de... Bueno, básicamente también el conocimiento que tengan del tumor, la certidumbre que tengan y, bueno, de la predisposición también que tenga el paciente a colaborar y a implicarse en el proceso de curación o por lo menos de tratamiento. De todas formas, es importante no confundir estas reacciones iniciales con un trastorno psicológico, un trastorno mental, porque es normal que aparezcan y es parte del proceso normal de adaptación a las nuevas circunstancias y al proceso que está viviendo la persona. Muchas gracias, muy buena respuesta. Yo escuchándote, vamos, se me ocurrían varias... ¿Ya empezamos por ahí? Yo escuchándote, ya sabéis a qué me dedico yo también, hablabas de diferencias, ¿no? De diferencias de que cada persona lo vive de una manera, ¿no? De diferentes respuestas emocionales y tal. Pero a mí escuchándote se me ocurre una pregunta. ¿Todos pasan por las mismas fases? Quiero decir, me diagnostican cáncer y todos lo viven igual. Cuéntanos un poquito. No, cada persona también reacciona de una manera diferente. Como hemos dicho, todo depende del nivel de conocimiento que tengan de la enfermedad, de lo que esperen, de lo que conozcan, de la información que hayan recibido. Los pacientes normalmente al principio pues, buscan mucha información, buscan disminuir esa incertidumbre que están sintiendo, ¿no? Entonces necesitan información, necesitan... pues cada uno tiene unas necesidades diferentes, pero bueno, básicamente es disminuir esa incertidumbre y... Sí, ¿no? Quiero decir... Perdona. No, hombre, fenomenal, hablaba de esas etapas, ¿no? De ese primer, ¿no? Cuando realmente llegan y se bloquean, ¿no? Realmente esa negación que muchas veces sí que soy conocedor de qué pasa. Hablabas de necesidades. ¿Qué necesidades? Cuando un paciente recién diagnosticado, ¿qué necesita emocionalmente? Yo siempre cuando hago consulta hablo de bastones, ¿no? Bastones para cubrir esas necesidades. Si yo te pregunto a ti, en un primer diagnóstico, ¿qué necesita un paciente? Pues el paciente necesita conocer qué es lo que le espera, ¿no? Tener lo que decía, una certidumbre de cómo va a ser el tratamiento, qué apoyos voy a tener, qué decisiones voy a tener que tomar, quién va a estar a mi lado, cómo va a ser el tratamiento, qué efectos secundarios va a tener. Conocer, pues básicamente lo que es la enfermedad y lo que le espera, ¿no? Ir normalizando, bueno, pues esas reacciones emocionales intensas al principio. Lo que decíamos es que hay personas también que niegan, ¿no? Tienden a esa negación inicial y dicen, bueno, esto no va conmigo, no pasa nada, no tiene importancia. Es una reacción emocional normal para algunos pacientes que les protege, ¿no? de esa intensidad, pero sí que puede llevar a que eviten ponerse en tratamiento o buscar los recursos necesarios para estar bien y para cubrir sus necesidades.
Otros pacientes también pues, tienden a la ira, ¿no? Se enfadan con su alrededor, sobre todo con sus familiares, con las personas cercanas, porque no entienden, ¿no? Tienen que asimilar ese cambio que no es nada fácil de gestionar. Entonces, todo lleva un tiempo. La tristeza, la depresión también es muy frecuente. La apatía, el no quiero hacer nada, no quiero salir, me aíslo. Los sentimientos de inutilidad, he perdido el sentido de mi vida, ¿no? No sé ahora qué sentido tiene estar yo aquí, si he tenido que dejar el trabajo, he tenido que dejar de hacerlo todo, la comida en mi casa, todo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No tiene sentido que siga viviendo, ¿no? Eso también es muy frecuente en los pacientes y, como digo, sería normal que sucediese. Y la aceptación de la enfermedad también existe. Entonces el paciente ahí comienza a adaptarse a la situación y ahí es cuando puede empezar a poner en marcha sus recursos y poner en marcha las estrategias de afrontamiento que son necesarias y que los psicólogos pues intentamos transmitirles y fortalecer esas estrategias que tienen las personas para luchar contra las adversidades. Fíjate qué curioso escuchándote, ¿no? Cómo hablas de las, vamos, Kübler-Ross ya las describía, ¿no? Las 5 etapas, ¿no? Que sí que aparecen mucho en final de vida, ¿no? Pero yo creo que por el primer diagnóstico, ¿no? Como has hablado primero de una negación, ¿no? Como al principio el paciente como que no se lo termina de creer, ¿no? Luego sí que has hablado, ¿no? De un conflicto que sí que se produce entre ellos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la ira, ¿no? Luego cómo lo negocian ellos de forma interna, ¿no? Esa parte de depresión, por lo que yo te he entendido, y cómo llegamos a un proceso de aceptación, ¿no? Es lo que te he entendido, que esas serían más o menos las etapas. Entiendo que las etapas no son lineales, ¿no? Sino que ¿no? De forma van apareciendo, ¿no? Y todos los pacientes no tienen por qué pasar por ello, ¿no? Sí. Vale, me he enterado bastante bien. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Gracias a ti. Gracias a vosotros. No, pero tú coge el otro. Hola. Bueno, pues ahora, siguiendo con ese primer diagnóstico, ¿no? Que más o menos nos ha quedado claro, ¿no? En las diferentes fases y las diferentes respuestas emocionales que sí que aparecen en ese primer diagnóstico, ¿no? También nos comentaba Paloma, ¿no? Las necesidades que aparecen, ¿no? Que necesita un paciente, necesita soporte, por lo que yo lo he entendido, necesita información, necesita cuidados, ¿no? Todo eso es lo que te he entendido. Anabel, ¿qué tipo de afrontamiento puede tener un paciente recién diagnosticado de cáncer? Bueno, antes de nada, antes de ponerme a comentaros un poco mi parte, yo quería dar las gracias porque, bueno, veo que hoy hemos tenido bastante éxito esta mesa de psicólogos, entonces, bueno, mira, la verdad que me alegra mucho. Y, bueno, para mí también es un placer compartir con mis compañeros porque, bueno, son con las personas que bueno, algunos no están aquí, pero, bueno, que es la mayor parte de las personas con las que trabajo día a día. Y, bueno, en cuanto a la respuesta que le doy a Josemi, bueno, pues el afrontamiento de la enfermedad con respecto a la enfermedad de los pacientes, bueno, pues es muy variable. ¿Depende de qué? Pues un poco del estilo de afrontamiento que anteriormente haya tenido el paciente ante ciertas adversidades o ante situaciones difíciles, ¿no? Es verdad que, como sabéis, todos, y obviamente los psicólogos también, pues nos movemos por teorías. Entonces, si nosotros pudiéramos un poco clasificar esos estilos de afrontamiento, pues tenemos como 4 tipos. Uno sería la preocupación ansiosa, es decir, aquella persona que recibe el diagnóstico y se dedica continuamente a buscar información, a compararse con otro paciente, a buscar información no solamente la realista, sino también a lo mejor en medios como redes sociales o medios como Internet, la típica búsqueda de Google, cáncer de tal, que ahí obviamente sale de todo, cosa que nosotros en consulta trabajamos mucho e intentamos que no lo hagan, porque es verdad que como este tipo de afrontamiento les genera muchísima ansiedad. Lo que pasa es que, bueno, este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de personas que tienen este afrontamiento, pues lo que hacen es buscar esa información porque les da como una sensación de control. Es decir, ante esta situación en la que, como comentaba Paloma, mi compañera, les da esa sensación de incontrolabilidad de la situación, pues les da un poco esa sensación de control. Perdonadme un poco la redundancia, pero va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que les genera mucha ansiedad. O sea, cuando a veces tenemos mucha información, nos saturamos, por lo tanto la sintomatología pues, suele ser más bien ansiosa, ¿no? Ponemos más nerviosos de lo que a lo mejor en principio pensamos que nos podría poner la información. Luego otro estilo de afrontamiento sería un poco aquella persona que lo hace como desesperanzado, es decir, me han dado un diagnóstico de cáncer y yo no puedo hacer nada. O sea, estoy sometido a la suerte, estoy sometido a los médicos, lo que quieran que hagan conmigo, yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no?
¿Qué es lo que sucede en ese paciente? Pues lo que sucede sobre todo es un afrontamiento que le lleva un poquito a síntomas más bien depresivos, a la tristeza, sobre todo al quedarme como en un huequito y yo no puedo hacer absolutamente nada. Ahí en ese caso obviamente los psicólogos estamos también para intentar darle ese cambio, ¿no? Que modifique un poco ese estilo de afrontamiento. Lo intentamos, ¿eh? A veces se consigue y otras veces no. Porque, como decía también al principio, depende un poquito del bagaje que llegue la persona. Yo siempre le digo a los pacientes, es que tú piensas, porque a veces cuando tienen un tipo de afrontamiento de este estilo, o una desesperanza, o una preocupación ansiosa, ellos mismos se culpabilizan. Entonces, yo les digo, no te culpes, al final tú eres Pedro, que le diagnostican un cáncer, y tú llevas tu mochila, tus experiencias vitales. Por lo tanto, si Pedro pudiera quitarse esa mochila y enfrentar el cáncer sin ella, todo sería más fácil, pero no es así. Entonces, bueno, pues por eso trabajamos un poquito para cambiar ese tipo de afrontamiento. Otro tipo de afrontamiento sería el de la negación o el de la evitación, que es aquel paciente como que no quiere saber nada, está en esa parte de esto no viene conmigo, es algo parecido también a lo que comentaba Paloma, y por lo tanto, obviamente, pues es un estilo de afrontamiento bastante no adaptativo, porque les hace estar fuera de la realidad y no aceptar la situación. Y bueno, ya luego un poco el último, que sería un poco, para que me entendáis, el ideal, ¿vale? Que sería un poco el activo, ¿no? El estilo de afrontamiento activo. ¿Qué hace la persona? Se da cuenta que hay ciertas situaciones, como por ejemplo que le den un diagnóstico o la evolución de la enfermedad, que no está dentro de su control, y por lo tanto se queda un poco a ver qué va viniendo, pero es verdad que sabe que hay otras estrategias que puede poner en marcha, que es como por ejemplo descansar más, salir a caminar si es posible según sus circunstancias, cuidarse en la alimentación. Es decir, genera estrategias de autocuidado personal, que eso les hace tener un afrontamiento mucho más activo y obviamente pues, más adaptativo a la hora de enfrentar la situación. Entonces, bueno, como digo, esa es un poco la teoría de esos 4 y bueno, nosotros como psicólogos en el activo enfatizamos muchísimo ese estilo de afrontamiento y reforzamos, pero bueno, los otros 3 que no es un poco el más adaptativo, bueno, pues intentamos trabajarlo para que haya una modificación y el paciente se encuentre lo mejor posible. Muchas gracias. Nada. Escuchándote, claro, me surgen 1000 preguntas, ¿no? Pero sobre el estilo de afrontamiento, ¿no? Ese que dice de desesperanza, ¿no? Esa gente pasivo, ¿no? Cómo se dejan ir. Hay una reflexión que yo leí de Paz Padilla, os la voy a decir porque me parece que lo describe muy bien, ¿no? Pacientes que mueren con 30 y les entierran con 80, ¿no? Como realmente dejan pues de vivir, ¿no? Por ese estado de ánimo tan bajo. Anabel, vale, a Pedro le dan el diagnóstico de cáncer, como decíamos Paloma, como decías tú. ¿Qué pasa con esas familias? Porque yo creo que es algo compartido, ¿no? ¿Cómo es eso? Por supuesto. Nosotros, hablo de mí, pero vamos, creo que también es común en todos los compañeros, atendemos a mucho familiar. No solamente es el paciente, a veces que el paciente no quiere, no desea o cree que lo está afrontando perfectamente y no lo necesita, pero el familiar sí. ¿Por qué? Pues porque yo considero, y además cada día lo veo más, que el cáncer es una enfermedad familiar. Es decir, todos aquellos componentes de la unidad familiar se ven alterados. ¿Por qué? Hay un diagnóstico. Creo que pasa en todas las enfermedades, pero específicamente en esta de cáncer, específicamente de la que estamos hablando, pues sucede. ¿Por qué? Pues porque cuando Pedro le diagnostican una enfermedad como puede ser un cáncer de estómago y él tiene unos papeles asignados, que no sé si vosotros sabéis que en todas las familias tenemos nuestros roles, ¿no? Cada uno tiene como su función. ¿no? Cada uno tiene una cosilla. Si Pedro hacía una cosita, pero resulta que ahora Pedro no la puede hacer porque está recién operado, porque está recibiendo una quimioterapia que le impide, a lo mejor en ciertos días, realizar sus funciones como miembro de una familia, pues obviamente eso hace que haya otra persona, su mujer, su hijo o cualquier otra persona que asuma esa responsabilidad. Por lo tanto, hay una modificación dentro de esa estructura familiar. ¿Eso qué significa? Que este familiar específicamente necesita también ese apoyo psicológico. Es más, te diría que en muchos casos es más la atención que le damos a los familiares que a los pacientes. Porque el paciente al final, si me entendéis un poco, sabe lo que le pasa. Yo sé si me duele o si no me duele. Yo sé si quiero intentar no preocupar a mi marido, a mi hijo o tal. Pero el familiar no lo sabe. Cree que sí, pero como siempre hay esa posibilidad de que a lo mejor no me lo dice porque no quiere hacerme daño,
pues al final le genera pues, un poquito de más incertidumbre y de más inseguridad con respecto a si está haciendo bien el cuidado. No hablo de un cuidado físico, porque a lo mejor no necesita que lo cuiden como tal, que le hagan alguna actividad de higiene, sino simplemente lo que es el cuidado emocional, el estar cerca del paciente. Entonces, es verdad que, como digo, el cáncer es una enfermedad que afecta a todos los miembros, por lo tanto, nosotros, como sabéis, y si no os lo comento, no solamente atendemos al paciente, sino atendemos al familiar, ya sea en la etapa en la que se encuentre. Recién diagnóstico, que es la que estamos hablando, o en cualquiera de las que van a comentar mis compañeras. Muchas gracias. Hablabas de cambio de roles, hablabas de barreras, ¿no? Barreras de cuidados. Soportar el dolor y el sufrimiento es algo complejo. ¿Qué barreras te encuentras en las familias? Pues mira, ya hay una barrera específica que yo cuando la estudié me pareció muy curiosa, más que nada por el título que nosotros como psicólogos o psicooncólogos le ponemos, que se llama conspiración de silencio. Es verdad que parece una película de la 3, pero no. Es un fenómeno muy curioso. ¿Qué pasa? Que resulta que el paciente, a Pedro, le diagnostican esa enfermedad. Pero la familia, ya sea su mujer, ya sea sus hijos, deciden que no le van a decir a Pedro que tiene un cáncer. O le van a decir que tiene un cáncer de estómago, pero no le va a decir en qué fase está. Vale, entonces, ante ese momento, nosotros podemos llegar a pensar, pues vaya familia, porque si Pedro quiere saberlo, porque la historia es que Pedro quiere saberlo, ¿por qué no se lo dice? Parece que están haciendo una mala acción con respecto a su familiar. Pues no, es todo lo contrario. Al final no deja de ser un acto de amor, de cuidado del familiar hacia el paciente. Y ellos verbalizan, a nosotros nos verbalizan, es que ya tiene suficiente, como para que encima le tenga yo que decir que es que tiene un cáncer de pulmón, o sea, de estómago, y está bastante avanzado. Y encima le tienen que hacer esta intervención y tal, ¿no? Entonces, decide la familia no decírselo. ¿Qué pasa? Que aparte de que sea un acto de amor que nosotros llamamos no bien focalizado, porque hay muchos actos de amor, este es un acto de amor que no está bien focalizado, es como una forma de cuidarlo. Al final esto lo que nosotros sabemos, y además lo vemos mucho en consulta, que hace que el paciente y la familia o los familiares se alejen emocionalmente. ¿Por qué? Porque si yo estoy preocupado por ti, pero no puedo decírtelo, porque tú no sabes que tienes un cáncer de estómago avanzado, ¿qué supone en mí? Un aislamiento emocional. Es decir, yo ante ti tengo que poner una máscara y tengo que pensar que estoy perfectamente. ¿No me ves? Si estoy riendo es porque no estoy preocupado por ti. Pero en cambio el familiar llega a consulta y dice, es que no puedo más con esta máscara. No puedo más. Yo tengo que quitarme esta máscara. Entonces intentamos, dentro de lo posible, pues eliminar o no eliminar, atenuar, porque a veces no lo eliminamos, pero atenuamos esa conspiración de silencio. Si sabemos que Pedro, porque lo sabemos, porque lo ha verbalizado directa o indirectamente, quiere saberlo, vamos a intentar darle esa información. A lo mejor el familiar no es la persona más oportuna para darle esa información, pero si el médico no, mira, Pedro, pues siéntate con el médico, lleva tu lista de preguntas y pregúntale lo que tú necesites. Porque Pedro, obviamente, tiene el derecho plenamente de tener esa información. Diagnóstico, pronóstico, evolución y todo lo que el paciente necesite. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un tema complicado de manejar nosotros en consulta, pero bueno, en muchas ocasiones pues logramos un poquito atenuarlo. Y es verdad que, y yo ya termino, por favor, voy a terminar con una frase, ¿no? Que es verdad que a veces que la comunicación puede llegar a ser dolorosa ante esta situación, porque consideramos que es una información complicada, pero es verdad que la incomunicación a veces es más dolorosa, porque, como digo, supone aislamiento del paciente y de la familia. Entonces, intentamos que haya una comunicación emocional, porque ven, toma y dame es muy fácil, pero cuando hablamos de las emociones y de lo que nos preocupa, nos cuesta un poquito más. Entonces, intentamos bueno, pues trabajar un poquito eso en consulta y os aseguro que el paciente, la verdad que además hace eso, o sea, siente alivio, porque empieza a comunicarse correctamente con su familia. Por mi parte. Por lo que te he entendido, podemos hablar de una protección mal encauzada, ¿no? Exactamente, ¿No? eso es. Yo es que te lo escuché una vez y me encantó y por eso lo traigo aquí. Muchas gracias. Creo que muy, muy... Bueno, ya Pedro tiene un diagnóstico, ¿no? Pero aparece el miedo a la recaída, Patricia.
Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer que nos acompañéis esta tarde. Y bueno, pues como ha dicho mi compañera, un placer estar todos juntos en la mesa de hoy. Y bueno, pues sí, después que finalizan los tratamientos, todo ha ido bien. Los pacientes, bueno, pues aparece la alegría, la tranquilidad, el alivio, porque todo ha ido bien, por una favorable evolución, por unas buenas noticias y por el éxito y la efectividad que han tenido los tratamientos frente a la enfermedad. Pero ahora bien, por otra parte, también los pacientes, cuando finalizan el tratamiento, tienen que enfrentarse a un nuevo reto. Ese reto es aprender a vivir sin la enfermedad, algo que parece muy fácil, pero no lo es, ya que es en este momento cuando tienen que recuperar su vida tal y como la conocían antes. Esto en ocasiones puede llevar a emociones muy intensas, porque es cuando realmente se dan cuenta o perciben los cambios o secuelas que ha generado el proceso oncológico. Y por lo tanto, bueno, pues su día a día se vuelve una experiencia más a la que tienen que adaptarse de nuevo. Además, en esta fase, una vez que han terminado los tratamientos, los pacientes se enfrentan a una nueva etapa. En esta etapa tienen que ir a consultas de seguimiento oncológico, a citas médicas, y aquí aparecen emociones diferentes. Aparece, bueno, pues una sensación de incertidumbre y el miedo a la recaída que me preguntaba José Miguel. Y diréis, el miedo a la recaída, cuando justo acaba de finalizar un tratamiento y todo ha ido bien, ¿por qué está pensando en que puede volver a aparecer la enfermedad, ¿no? Por lo que te he entendido, ¿no? El paciente que acaba línea de quimioterapia, acaba línea de radio o de inmuno, el tratamiento que sea, ha sido un éxito, ¿no? Más o menos le dan el alta, ¿no? Le dan el alta en oncología, pero sí dices tú que aparece ese miedo a la recaída, ¿no? Esa incertidumbre, hablabas de incertidumbre. Y, por lo que te he entendido, lo han normalizado, ¿no? Que es algo que incluso puede pasar en muchos de los pacientes y tal. ¿Hasta cuándo se considera ese miedo? No sé si esto es lo que voy a explicar, es una tontería, ¿no? Es algo que haya que tratar, ¿no? Entre normalizar ese miedo a la recaída y que realmente necesite de una intervención psicológica, ¿hay algún ítem o algún marcador que describa eso? Vale, vamos a ver que este miedo a la recaída que aparece una vez que finalizan los tratamientos, ¿por qué aparece? Porque, bueno, pues durante el proceso de tratamiento es verdad que el estado de salud del paciente está muy controlado, está muy vigilado, se acude con mucha frecuencia al hospital, ya sea una prueba, una consulta, un tratamiento. Entonces, el hospital es como su segunda casa, pasa mucho tiempo en el hospital. Una vez que ha finalizado el tratamiento y todo ha ido bien, como es lógico y normal, las consultas comienzan a espaciarse y empieza, bueno, pues una revisión al mes, cada 3 meses, cada 6 meses, incluso ya, cuando todo va bien, una vez al año. Esto según el protocolo médico establecido. Entonces, disminuye ese control. Es decir, es una buena noticia que disminuya porque significa que todo está bien, pero en el paciente aparece esa sensación de que ahora que los periodos de supervisión oncológicos son más largos, bueno, pues aparece ese miedo a que haya una posible recaída. Y este miedo, como decía José Miguel, lo normalizamos, porque el miedo, como todas las emociones, es universal, todos los tenemos y no puede desaparecer. Además, nos avisa de que hay un posible peligro y nos prepara para dar una respuesta ante una situación que pueda hacernos daño. Un paciente que ha pasado por un proceso oncológico es normal que tenga este miedo a la recaída, ya que nadie queremos pasar por una situación que nos ha resultado difícil en el pasado. Entonces, muchas veces cuando viene un paciente a consulta es decir, no quiero tener miedo o no quiero sentir este miedo. Bueno, pues sabemos que eso no es posible porque las emociones están ahí, pero es fundamental enseñar a este paciente a cómo convivir o aprender a vivir con este miedo y verlo como un aliado que le avisa y le protege de, bueno, pues de estar en alerta, pero como decía José Miguel, ¿hasta qué punto el miedo me ayuda para avisarme y protegerme o hasta qué punto cuando es muy, muy intenso se puede convertir en un problema? Aunque es normal, puede convertirse en un problema cuando interfiere en el día a día de la persona. Muchas gracias.
ha gustado, además me ha parecido muy curioso, ¿no? Lo de que el miedo convertirlo en un aliado, has dicho, ¿no? Lo que entiendo que es una herramienta que tú propones en consulta. ¿Qué consejo nos puedes dar para trabajar ese miedo a la recaída? Vale, bueno, pues sobre todo al paciente cuando viene a consulta con esto que nos trae, bueno, pues lo primero sería, de forma muy resumida, que el propio paciente conozca cómo es su miedo, a qué tiene miedo, cómo lo siente, cuándo lo siente, porque el miedo general lo sabemos todos, miedo a que vuelva la enfermedad. Pero si ahondamos un poquito más y entramos en detalle, luego existe un miedo específico de cada persona a por qué tengo miedo que vuelva la enfermedad. Y cada paciente aquí nos dice una cosa, pues no quiero volver a sentirme dependiente, o porque si vuelve la enfermedad tengo miedo a dejar a mi familia, o miedo a los efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo. Es decir, que a nivel general parece el mismo miedo para todos los pacientes, miedo a que aparezca la enfermedad, pero si conocemos un poquito más vemos que hay diferentes respuestas. Por ejemplo, el primer paso sería ese, conocer su miedo y seguidamente, bueno, pues trabajar esos pensamientos que siempre son más anticipatorios de ¿y si en un futuro me dicen, bueno, esa sensación de que en cualquier momento puede volver a aparecer? Entonces, ayudamos al paciente con estrategias de orientar ese pensamiento al presente. Bueno, ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué te han dicho en la última revisión? Las revisiones que tienes son las necesarias para tu proceso. Cualquier dolor no tiene por qué estar relacionado con el proceso oncológico, puede ser por otros motivos. Entonces, canalizamos esos pensamientos que suelen ser muy intrusivos, recurrentes, para centrarnos en el momento actual, ya que no sabemos lo que pasará en un futuro, esto es incierto. Entonces, tratamos de focalizarlo en el presente. Por otra parte, ayudamos a que tenga planificado el paciente una rutina diaria. Y en esta rutina, además, que incluya como una actividad agradable, algo que le resulte satisfactorio en su día a día. Esto va a ayudar a que el paciente tenga un estilo de afrontamiento un poquito más activo para no caer en esa desgana, en esa desmotivación. Y en otros momentos también buscamos establecer como un tiempo para pensar si fuera necesario, es decir, si no fuera necesario no tenemos por qué utilizarlo, pero en los casos que lo necesiten, bueno, pues elegir un momento del día para poder reflexionar sobre aquello que me preocupa de la enfermedad. De esta manera, así el paciente no ve interrumpida su actividad diaria en el momento en el que no sea oportuno, sino que él pueda elegir, bueno, pues si lo necesito, intento tener este momento para ello. Y bueno, por último, enseñar estrategias de relajación, respiración, para poder, bueno, pues controlar a nivel más corporal las sensaciones de nuestro cuerpo. Todo esto que estoy comentando así de forma rápida, resumida, desde la Asociación Española contra el Cáncer se hacen talleres grupales del miedo a la recaída y además atención psicológica individual. Por lo tanto, cualquier persona puede acudir para que, bueno, pues les enseñemos herramientas o estrategias para, de una forma más adaptativa, poder recuperar su día a día una vez que ha superado la enfermedad. Muchas gracias. Escuchándote, vamos, dos de las cosas que se me vienen a la cabeza. Los famosos easy, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Y si pasa esto y tal, que anticipan, ¿no? Pero una de las cosas que más me ha sorprendido de lo que cuentas, Patricia, cuando dices, rajamos en el miedo, miedo a lo que dejas, ¿no? Me parece curioso, porque con paliativos sí que lo vemos, ¿no? Porque realmente la muerte está más cercana y tal, pero en gente que está en teoría, ¿no? Que acaba un tratamiento y está en éxito, ¿no? ¿Cómo anticipan, ¿no? Me parece súper interesante esa reflexión que acabas de hacer, de verdad. Para terminar y dejarte, ¿con qué frecuencia aparecen pacientes en consulta? ¿Aparecen muchos con miedo a la recaída o realmente es algo que no se suele demandar? Pues este motivo de consulta, de venir a terapia con miedo a la recaída, la verdad es que con más frecuencia cada vez está acudiendo a consulta. Los motivos son que ha aumentado la tasa de supervivencia en el cáncer, cada vez hay más pacientes oncológicos supervivientes, entonces, bueno, pues hay que lidiar con estas emociones que aparecen en esa fase de supervivencia.
Esto es gracias a las mejoras que hay a nivel médico y que hacen importante que trabajemos esta temática desde el ámbito de la psicología. Se estima que entre un 40 o un 70% de los pacientes que están en esta fase de supervivencia presentan el miedo a la recaída. Esto no significa que ese miedo sea patológico, sea un problema, sino que lo presentan. Ahora bien, dentro de ese 70-40% sabemos que esto, aunque es normal, puede pasar a ser crónico y muy incapacitante, incluso llevar a la persona a no hacer planes en su día a día y que su vida gire en torno a la fecha de seguimiento que tengo dentro de 6 meses y no planifico absolutamente nada en mi día a día por si llega ese día y me dan una mala noticia, no voy el fin de semana de antes a unas vacaciones o no celebro un cumpleaños. Entonces, todo gira en torno a esa fecha y esto no es adaptativo. Por eso, bueno, pues es necesario abordarlo desde nuestra consulta. Gracias, Patricia. Bueno, ahora voy a volver a presentar a Concha, ¿no? Hemos pasado un primer diagnóstico, hemos pasado por un miedo a la recaída y Patricia decía ahora algo que me parecía curioso, ¿no?, de resaltar, ¿no? Dice, hay gente que deja de hacer su vida, ¿no?, por miedo a lo que pudiera pasar. Pero Concha, yo creo que hay un momento también, ¿no?, que el paciente, ¿no?, acaba con éxito esos tratamientos que decíamos con anterioridad y se les considera superviviente. No sé si los años a los que se considera superviviente, qué condiciones tienen y qué pasa a nivel emocional cuando, uy, estoy libre de cáncer, que es lo que solemos oír, ¿no? Bueno, yo para empezar también dar las gracias a este auditorio tan entregado. Espero que vayáis siguiendo bastante bien el hilo de todo lo que os estamos contando, que son muchas cosas. Y seguimos con el cáncer. Mis compañeras empezaron con el cáncer en activo. Patricia ya ha tocado la parte de superviviente y continuamos. Fijaros si es una etapa que es muy importante. Está subiendo afortunadamente mucho el índice de supervivencia en pacientes oncológicos, con lo cual tenemos ahí unas características, una problemática que es pues que es nueva y que es importante también atender. No se ha acabado todo cuando se acaban los tratamientos oncológicos. Vemos que el miedo a la recaída está en un número muy considerable de pacientes y ahí hay más cosas. Ser superviviente es un gran logro, es un alivio, es un privilegio, pero viene también acompañado con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Ahora en qué punto estoy? Hubo una etapa que era una persona sana o que tenía una vida normal, pasé a ser un paciente oncológico con todo lo que hemos visto que conlleva el sufrimiento, el hacer frente a tratamientos, a efectos secundarios de tratamiento, a muchas emociones que a veces se nos escapan de las manos, pero ahora, ¿en qué punto estoy? Entonces, pasado un tiempo, el tiempo puede ser relativo, a veces un año ya, pasado el primer año de esas revisiones que son tan difíciles, las primeras, pues ya consideramos como supervivientes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya no necesitan esa asiduidad de ir al oncólogo, de ir al hospital a recibir tratamientos, entonces están ya más en su territorio. Pero no siempre es fácil volver a recuperar la vida normal, la vida sin enfermedad. Muchas gracias. Hablas sobre todo de la vuelta a la vida, ¿no? Yo creo que además aparecerán un montón de dificultades, ¿no? Pueden ser dificultades laborales, me imagino que volver al trabajo, dificultad económica por los gastos que conlleva, ¿no? Dificultad emocional. ¿Qué necesita un paciente en esta fase de supervivencia? Pues hay la primera etapa, la más cercana, a veces necesita tiempo, cuidados, apoyo, porque tiene que liberarse de todos los efectos de todos los tratamientos, que han sido francamente duros, son tratamientos muy duros, con lo cual necesita casi como volver a recuperar su cuerpo y su estado de ánimo en el mejor de los casos.
Y luego ya empiezan a aparecer otros problemas añadidos. Pues a veces, ¿qué pasa con mi trabajo? Puedo hacer el mismo trabajo que antes, me he quedado sin trabajo, me van a mantener en el trabajo, en un trabajo que casi no puedo hacer. Entonces, a veces aparecen muchas dificultades. Con las amistades, también a veces es difícil. En un periodo relativamente largo de tratamientos y de pruebas difíciles, pues a veces las amistades, la familia han pasado a otros términos. Ha habido gente que no ha estado acompañando, que no ha estado pendiente durante todo el proceso. Entonces, a veces es como recomponerme. ¿Qué soy? Soy un paciente, estoy en condiciones óptimas para ser como antes, voy a conseguir ser esa persona que dejé en un momento para empezar en el proceso oncológico. A veces es complicado y luego depende de las secuelas que hayan dejado todos los tratamientos. A veces no hay prácticamente ninguna secuela, se van a recuperar muy bien, pero otras veces hay secuelas y algunas son importantes que van a cambiar de forma considerable la vida del paciente. Con lo cual se necesita, entre otras cosas, como podéis imaginar, cuidado, paciencia, apoyo, mucho apoyo del entorno, porque desde el entorno, es verdad que están un poco sobrepasados de todo este proceso de enfermedad y de tratamiento y necesitan poner punto y final, pero el paciente a veces todavía no está en ese punto para volver a retomar una vida normal. Entonces, a veces sienten que les presionamos mucho para que vuelvan a ser como antes, cuando a veces van a necesitar tiempo y en otros casos ni siquiera van a lograr ser y hacerlo de antes. Entonces, es una etapa que a veces emocionalmente es muy vulnerable y un poco extraña, porque todo el mundo da por sentado que una vez que se ha terminado, pues hay alivio, como decía Patricia, o bienestar y felicidad. Y eso es mucho creer. Una pasada lo que cuentas, vamos. Además, el insistir, ¿no?, en el volver a ser como antes. Yo creo que en muchos de los casos, por mucho que insistamos, ¿no?, a mí se me viene a la cabeza, ¿no?, una señora, ¿no?, con una mastectomía radical, ¿no? Vale, soy superviviente, pero bueno, pues para la sexualidad, para el cambio de rol, para los casos de maternidad, todo ese tipo de cosas, yo no sé, vamos, de verdad, por mi desconocimiento, cómo se puede trabajar eso. Pues a veces hay que imaginaros que a nivel físico, bueno, a veces hay rehabilitación, a veces hay recuperación, a veces hay que trabajar en asumir pérdidas a nivel físico y emocionalmente también. Tema de autoestima, autoimagen, sexualidad. Pues porque hay ostomías aquí a nivel de garganta, ostomías para cáncer de colon o de recto, mastectomías y bueno, otra serie de secuelas que a veces son duras de afrontar a nivel personal y un poco que socialmente también nos cuesta, no sé, empatizar con ellos, ponernos en su lugar o acompañarles en este proceso. Y puede ser pues un trabajo terapéutico que es muy curioso, porque a veces yo ha habido bastantes casos, mis compañeras no lo sé, pero ha habido bastantes casos que he trabajado con pacientes cuando han terminado los tratamientos oncológicos. O sea que psicológicamente han estado bastante bien, han podido con sus recursos personales, sociales, y cuando han llegado al final y todo aparentemente se ha terminado, emocionalmente han aparecido muchos problemas que hay que trabajar el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para poder reinsertar a esa persona, para poder que esa persona se reconstruya en las circunstancias nuevas y aprenda a vivir y a continuar pues con el precio que ha pagado por ser superviviente, que es francamente duro, porque además otra de las cosas que es muy curiosa, que muchos pacientes, sobre todo en la primera etapa, que hay mucha tristeza, mucha impotencia, mucha esa desesperación, dicen, si sé que el precio iba a ser tan grande, a lo mejor no había hecho nada. Seguramente no sea cierto, seguramente es que su estado de ánimo está en un nivel muy bajo, pero es verdad que esa confesión yo la he oído
bastantes veces en consulta y me imagino que mis compañeros también. Con lo cual, ahí tenemos que hacer un trabajo terapéutico importante y a veces largo e intenso. Es verdad que también tienen mucha capacidad de resiliencia y cuando el entorno es favorable, que a veces ya nos encontramos con entornos muy poco favorables, económicamente tampoco estamos mal del todo, es verdad que son recursos que también van ayudando, pero sobre todo la parte del entorno familiar y social es un poco el que puede hacer como de punto de apoyo para aprender a vivir y a conquistar esta nueva etapa de la vida que se ha dejado mucho en el camino. Esta pregunta te voy a hacer, no está ni apuntada ni escrita, ¿no? Pero es que escuchándote me viene ¿no? Las familias, cuando son supervivientes, ¿cómo lo viven? ¿Como que ya ha pasado todo o sigue siendo el perfil de paciente? Hay como varios perfiles. Quizá yo las demandas más frecuentes que me encuentro es que mi familia me está presionando para que ya esté bien. ¿Qué te pasa si ya todo ha terminado? ¿Cómo no estás sonriendo? ¿Cómo no estás saliendo? ¿Cómo no estás teniendo una vida como más activa, más normal? Entonces un poco están presionando. Luego hay otro tipo de familias que se desentienden, que bueno, tú haz tu vida, yo hago la mía y que no hay mucho nexo, que no hay mucha conexión y que con un proceso oncológico, en vez de llegar a unirse más, pues se han separado más. Entonces también ves casos pues, que se quedan bastante aislados de la familia y del entorno. Muchas gracias, eso sí que era curiosidad. Gracias, Concha. Pasamos a... Gracias, Concha, yo por... creo que ya os dejo. Hola Irene, de nuevo. Bienvenida. Toca la parte, bueno, final de vida, ¿no? Para mí una de las partes más apasionantes, ¿no? Dentro del proceso oncológico, ¿no? ¿Qué implica para un paciente y una familia entrar en el programa de cuidados paliativos? Oye, no hay más tratamiento curativo, la quimio no está funcionando, ahora lo que vamos a hacer son medidas de confort, vamos a estar... cambia todo, ¿no? El objetivo del tratamiento cambia y yo creo que eso es algo que describe, ¿no? esa fase. ¿Qué nos cuentas? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. De verdad que sí. A mis compañeras también, a José Miguel. Bueno, pues en respuesta un poco a lo que comenta José Miguel, ¿qué supone para una familia y un paciente, ¿no? Entrar en paliativo? Pues esto suele ser una situación casi de duelo y de crisis, tanto para la familia como para el paciente, por lo que supone y las asociaciones que hay con el término de cuidados paliativos, puesto que se asocia a una muerte cercana, a un sufrimiento tanto emocional como físico pues muy intenso, ¿no? Y esto hace que sea pues, una situación de crisis para los familiares y los pacientes. Entonces, bueno, nuestra misión, digamos, sería desmitificar ese concepto, ¿no? de cuidados paliativos que se tiene. Es verdad que no podemos engañar al paciente ni a la familia, clarificar que es cierto que no se va a buscar, digamos, más tratamiento, ¿no? para la enfermedad, pero que sí se van a mitigar síntomas y que sí se les va a cuidar y se les va a acompañar, sobre todo, ¿no? en el proceso. La palabra acompañar, la palabra presencia, ¿no? Yo creo que son los que describen, ¿no? Los cuidados paliativos. Desmitificar, ¿no? Decías, ¿no? Los cuidados paliativos se asocian a muerte, ¿no? Nosotros cuando recibimos allí parece que vienen muchos a acabar, ¿no? Es algo cultural, ¿no? Por cómo lo cuentas, es algo social, es algo cultural. ¿Qué podemos hacer? Educación, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no? el poder dar, pues lo que hacemos incluso desde la asociación, el que se le pueda dar visibilidad a todo lo que significa cuidados paliativos, los sanitarios que se impliquen un poco en esto también, ¿no? Que sé que se implican ya, pero nunca está de más el poder decir al paciente, explicarle, ¿no? Qué es lo que van a hacer, de qué se van a encargar, qué papel tienen dentro del proceso, porque para el paciente y para la familia es importante entender, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco que se ponga más a mano, digamos, a nivel social, a nivel
más coloquial, más ordinario, pues un poco la idea de cuidados paliativos, acercarla a la población general, ¿no? Y decías de familia, hablando de familia, se me ocurre, con los niños, ¿qué hacemos? Los apartamos, les hacemos partícipe del proceso de cuidados paliativos, ¿qué hacemos con ellos? Cuando fallece el abuelo, cuando fallece Pedro, en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, esto es una pregunta muy recurrente, ¿no? Es muy controvertida también porque aquí hay disparidad de opiniones. Yo sé que cuando hablamos de menores y se trata de niños, se nos encoge un poco a todos el corazón, y más cuando hablamos sobre enfermedad, sobre pérdidas, ¿no? Pero es verdad que desde luego es un rotundo sí el incluir a los niños en el proceso, ¿no? de explicarles, ¿no? Lo que está ocurriendo. Primero porque les permitimos implicarse en los cuidados del paciente, en este caso de su familiar, ¿no? Y esto luego va a facilitar mucho la elaboración del duelo, ¿no? A posteriori. Y luego, bueno, porque los niños tienen una mente, ¿no? Sobre todo en edades tempranas, muy fantástica. Entonces, igual que nosotros los adultos, en ocasiones, cuando surgen situaciones en las que hay mucha incertidumbre, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento, incluso fuera de lo que es la enfermedad, que cuando tenemos incertidumbre sobre algo, ¿no? Rellenamos con el conocimiento que tenemos del entorno y del mundo, ¿no? Por ejemplo, sale nuestra hija, nuestra nieta, nuestra sobrina o nuestro sobrino a dar una vuelta por la noche y no avisa si han llegado o no han llegado. Pues muchas veces nos ponemos en lo peor, ¿verdad? Y a veces es peor lo que pensamos que es lo que pasa en realidad, ¿no? Que a lo mejor han llegado y se les ha olvidado avisar, que igual se les ha quedado el móvil sin batería o pueden pasar mil cosas, pero nosotros automáticamente parece que nos ponemos en lo peor. Pues con los niños pasa un poco lo mismo, solo que tirando de fantasía. Ellos, si hay vacíos de información, si hay carencia de información, lo que van a hacer es tirar de su conocimiento del entorno y van a rellenar los huecos. Y eso les genera casi más angustia que la desinformación. Entonces, bueno, pues es preferible que se le explique, ¿no? Siempre adaptando la información a su edad, a su nivel de madurez, ¿no? Incluso tirar de recursos, ¿no? En edades más tempranas, de cuentos, de dibujos, para acercar esa información y que puedan comprenderla, siendo claros, por supuesto, en el pronóstico, sin engañar, pero adaptando la información. Pero es un sí rotundo lo de incluir a los niños en el proceso. Ha quedado claro, ¿no? Sí, sí, sí. Has dicho una palabra que, a mí es muy familiar, duelo, ¿no? Yo tengo un amigo que lo describe, que es psicólogo también, que dice que es el precio que pagamos por amar a alguien. Me parece una definición perfecta. Pero luego también hay muchas corrientes o muchas líneas que el duelo lo catalogan como una enfermedad, ¿no? Es un trastorno y tal, con la que yo discrepo. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el duelo, digamos que podríamos definirlo como un conjunto de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de reacciones físicas, de comportamiento ante una pérdida que se considera irreversible, ¿no? Cuando hay una pérdida sin posibilidad de recuperar eso que perdemos. Es, digamos, la respuesta, ¿no? Que tenemos ante una pérdida, se definiría el duelo. Y bueno, pues además de eso sí que se considera que es un proceso totalmente individual. Con esto queremos decir que no hay dos duelos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores que intervienen en cómo uno elabora el duelo, como por ejemplo, bueno, pues la edad de la persona que fallece, bueno, pues la relación que teníamos con la persona, la forma en la que fallece, en fin, ¿no? Una serie de factores que influyen en la pérdida. Y luego, además, el duelo se considera digamos, un proceso global, integral. ¿Por qué? Porque afecta prácticamente a todos los ámbitos de la persona, ¿no? Afecta tanto al nivel físico como a nivel emocional, como a nivel cognitivo. A todos nos pasa, ¿no? Cuando perdemos a alguien que queremos mucho, bueno, que de repente todo se pone del revés, no encontramos nuestro hueco o no encontramos el sentido, ¿no? a continuar en la vida sin este ser querido, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es un conjunto de reacciones a la pérdida, ¿no? Que sufrimos. Te he entendido que es un dolor total, ¿no? Porque te he entendido que duele, ¿no? Duele a nivel físico, a nivel emocional, espiritual y social, ¿no? Te he entendido que es un proceso natural, ¿no? Y que el duelo tiene que ver mucho con varios factores, has dicho, ¿no? Sobre todo en especial has dicho que es algo individual y que tiene que ver algo con lo vincular, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo del COVID, todo el mundo tal, a raíz de esto, ¿no?
el despedirse, ¿no? Un paciente que va a fallecer, ¿qué pasa con esas despedidas? Si no hay despedida, ¿qué pasa? ¿Y si la hay? Bueno, vamos a ver. El tema de la despedida, pues como todo, ¿no? En esta dirección, es algo muy, bueno, que hay que tener en cuenta cada caso, pero sí es recomendable despedirse. ¿Por qué? Bueno, pues una vez más porque facilita la elaboración del duelo, fomenta que no haya sentimiento de culpa en los familiares, ¿no? Que queden las cosas relativamente claras, ¿no? Clarificadas. Y sobre todo porque al paciente le permite marchar en paz, marchar tranquilo, en calma. Entonces, siempre que se pueda es recomendable despedirse. Ahora bien, esto no quiere decir que tengamos que decir un adiós, ¿no? Así literal. Hay muchas maneras de despedirnos. Hay veces que podemos simplemente pues, mostrar agradecimiento, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues con palabras, cuando hay personas que no son tanto de palabras y les cuesta un poquito más, pues utilizar otros medios, como una carta, por ejemplo, un regalo, ¿no? Hay muchas maneras de despedirnos. Y siempre hay que adaptar esa manera de despedirnos a nuestra forma de ser y a la forma de ser de las personas de los familiares, ¿no? De manera que todo el mundo se sienta cómodo. No tiene ningún sentido que en ese momento de repente nos convirtamos en personas que no somos o hagamos cosas que no haríamos en otro momento, ¿no? Al final eso no forma parte de la esencia de la persona. Entonces, bueno, dentro de eso, de que hay que adaptar, por supuesto, la despedida, ¿no? Pues tanto al paciente como a la familia, sí que es recomendable despedirse. Simplemente por lo que supone, ¿no? Que uno pueda marchar en paz y que la familia también quede en paz y con ese sentimiento de culpa resuelto. Muchas gracias. Nosotros cuando hablamos de despedida siempre decimos ¿no? darle permiso ¿no? y decirle que voy a estar bien. Son las palabras que siempre decimos. Un placer, quiero decir. Yo creo que hemos llegado a la hora. No sé cómo se habrá pasado, pero vamos, yo podría estar hablando con vosotras. Vamos, no sé si hay alguna pregunta o... Un aplauso. Una pregunta, lo primero es daros las gracias a todas y sobre todo agradeceros el aire de tranquilidad que nos dais a todos los que estamos aquí, porque estamos viendo que sois una herramienta de ayuda fantástica para cuando lo necesitemos, así que muchas gracias. Ahora yo quería hacerle, aprovechando que está aquí Josemi, una pregunta a él. Mañana vamos a tener la suerte de poder ver un documental y a mí me gustaría que tú nos dijeras a todos los que estamos aquí por qué nadie debe perdérselo. Gracias. Qué suerte, vamos, que me pregunte. Como diría Mariola, vaya marrón. Bueno, el documental, bueno, no sé si lo sabéis el resto, hemos hecho un documental con 2 pacientes de cuidados paliativos. Una de ellas ya ha fallecido, que es Laura. Son 2 pacientes de 36 años. Lo hemos presentado en varios lugares. El último ha sido en el López de Ayala y en Badajoz. Y la verdad que en todos ha sido un éxito. Yo es algo que me mueve mucho porque yo, aparte de participar, pues bueno, generé mucho vínculo con Laura. Fueron días difíciles cuando la sedación y eso. Y es un documental que mueve, ¿no? Yo creo que, bueno, pues el legado que deja, nosotros cuando construimos con ella toda esa parte de final de vida, del sentido de vida hasta el final, que es de lo que trata el documental, el legado que nos deja, mañana cuando lo veáis, es una enseñanza de vida que me encantaría que no perdierais. Muchas gracias. Muy breve, agradecer, alcalde Javi, concejal María, Eva, compañeras, compañeros de la Junta Local, compañeros de la asociación, los profesionales de la asociación de la provincia de Badajoz, y a ustedes que han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta jornada. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, poco hay que decir. Esta jornada hemos tenido, creo, un nivel bastante muy bueno, de lo mejor. Les invitamos a que ojalá en la siguiente, si somos capaces de hacerla, tengamos más asistencia, porque la verdad
Luego cuando lo contamos con los familiares, con amigos y tal, qué pena yo podía haber ido, apenas si no has venido, te lo has perdido. Te lo podemos contar, pero no lo has vivido y no te han transmitido lo que hemos sentido nosotros cuando hemos estado en esta jornada. Así que nada, ya lo que ha comentado Blas, que bueno, que mañana nos veremos en el documental. Y bueno, alargarle la vida a Pedro, que aunque Pedro la nombra aquí, pero dicen que eso alarga la vida, Pedro. Juan María, Pedro y Soledad, muchísimas gracias, los responsables de la cooperativa, por siempre apoyar esta labor de la jornada. Y ya sin más, le cedo la palabra que nos va a clausurar esta jornada, la concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Eva de la Sal. Buenas tardes a todos y a todas. Como concejala de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Montijo, en primer lugar quería agradecer a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer para llevar a cabo la clausura de esta jornada. Como representante de los montijanos y montijanas, agradecer también la labor y el trabajo de esta asociación, que se vuelca en todo lo que hace y que con actos como este y con otros, como los premios María Jesús Grajera, hacen que el nombre de Montijo destaque de forma tan positiva en toda la región, incluso fuera de ella. Hoy nos encontramos aquí en el final de esta jornada dedicadas a la lucha contra el cáncer. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a grandes profesionales, pacientes valientes y a sus familias, así como a defensores incansables de la investigación y la prevención del cáncer. Hoy, al clausurar esta jornada, quiero destacar la importancia de la colaboración de la lucha contra el cáncer. El cáncer no conoce fronteras, no distingue entre razas, géneros o edades. Afecta a todos nosotros de una forma u otra, de manera incondicional o condicional. Pero también podemos enfrentarlo juntos. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de las personas y trabajar hacia un mundo donde el cáncer sea una palabra que inspire esperanza en lugar de miedo. Por mi parte, poner en la concejalía y al ayuntamiento a disposición en lo que en nuestras manos esté y que nuestros recursos nos permitan, y animar a que continúen con el mismo tesón y disposición en su entrega con los enfermos del cáncer y su familia. Gracias a todos por su compromiso y dedicación. Sigamos luchando juntos hasta que encontremos una cura. Gracias, y quedan clausuradas las 14ª jornadas Cómo enfrentarse al cáncer. Gracias.